Hola, ¿qué tal? Bueno, en este ejercicio vamos a ver que nos pide calcular el ángulo entre las direcciones de dos aeroplanos que parten del mismo punto y que al cabo de 3 horas se encuentran a una distancia de 520 kilómetros, dadas las velocidades que son de 380 kilómetros por hora y 420 kilómetros por hora respectivamente. Entonces, aquí en este pequeño gráfico, vamos un poco más, podemos ver el gráfico que partirían del punto A en esta dirección el primer aeroplano y en esta otra dirección el segundo aeroplano, partiendo con una velocidad, el primero, una velocidad, suponemos que es una velocidad constante de 420 km por hora el uno, y la velocidad del segundo de 380 km por hora. Al cabo de 3 horas vamos a suponer que llegan el aeroplano 1 al punto C y el aeroplano 2 al punto B. Si medimos la distancia entre estos dos puntos, entre C y B, es el dato que nos da, que son 520 kilómetros. Con lo cual tendríamos este triángulo que se forma aquí. Lo que nos pide es calcular el ángulo entre las dos direcciones, es decir, este ángulo alfa que se crea aquí. Ya, para esto pues vamos a calcular la distancia que han recorrido los dos aeroplanos en las 3 horas, con la velocidad suponiendo que es constante. Sabemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, por lo tanto la distancia que han recorrido sería igual a velocidad por tiempo. En el caso del primer aeroplano, la distancia 1 sería la velocidad que lleva de 420 km por hora por las 3 horas, lo que nos da un total de 1260 km. En el segundo caso, el avión o el aeroplano 2 tiene una velocidad de 380 km por hora. Por las 3 horas que ha recorrido, tendría una distancia de 1140 kilómetros. Ya, ahora vamos a ver en el triángulo ABC. Vamos a resolver, o vamos a ver que la distancia 1 vendría siendo el segmento AC, en este caso el segmento AC, y la distancia 2 sería el segmento AB, la distancia que recorre el segundo aeroplano. Y el segmento BC es la distancia que tenemos como dato. Ya, como conocemos los valores de los tres lados del triángulo, vamos a aplicar la ley de cosenos para poder calcular el valor del ángulo en cuestión. Para calcular el ángulo en cuestión, vamos a ver que al aplicar la ley de cosenos, la ley de coseno relativo al ángulo que yo voy a calcular sería igual a los cuadrados, a la suma de los cuadrados de los lados que forman ese ángulo, en este caso el lado AB y el lado AC. Entonces sería AB cuadrado más AC cuadrado menos el cuadrado del lado opuesto a ese ángulo que estoy calculando, en este caso el segmento BC, eso al cuadrado, sobre el doble producto de los lados que forman dicho ángulo, en este caso igual AB y AC, 2 por AB por AC. Al reemplazar estos valores tenemos que el coseno de alfa es 0.9109, y si calculamos la función inversa del coseno para obtener el valor del ángulo alfa, tenemos que es de 24.37 grados, que sería el valor de nuestro ángulo. Pues bien, con eso hemos solucionado este problema. Ese es el ángulo formado entre las dos direcciones. Ahora bien, vamos a ver este siguiente ejercicio, el cual nos pide que los lados de un paralelogramo miden 5 centímetros y 12 centímetros y forman entre sí un ángulo de 36 grados. Hallar la medida de sus diagonales. Para eso, bueno, vemos que se forma un gráfico parecido al que tenemos aquí, en el cual un lado es 5 centímetros, el otro 12, y el ángulo que se forma entre estos dos lados es de 36 grados. Este sería el ángulo de 36 grados. Ahora bien, vamos a calcular
en el triángulo ABD, en este triángulo de aquí, A, B y D, en este triángulo pequeño de aquí, que conocemos el valor del ángulo y de dos lados. Entonces tenemos 36 grados y los ángulos adyacentes a ese, o que forman los lados adyacentes, digamos, que forman ese ángulo, tenemos sus valores. Entonces con eso vamos a aplicar la ley de cosenos, porque tenemos los dos lados que lo forman y el ángulo. Entonces vamos a calcular el segmento BD, que es la diagonal. En este caso, esa diagonal al cuadrado, de acuerdo a la ley de cosenos, es igual al cuadrado de los dos lados que forman el ángulo que yo conozco. Entonces 5 cuadrado más 12 al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados por el coseno de 36 grados, que es el ángulo opuesto al lado que yo estoy calculando. Entonces con eso ya tendríamos que BD al cuadrado es 71.92 centímetros al cuadrado. Si sacamos la raíz de esto, tenemos que BD es igual a 8.48 centímetros. Ahora bien, los ángulos correspondientes, es decir, que estos dos ángulos, el ángulo BAD y el ángulo CD, formado con esta prolongación de esta recta, son iguales y son paralelas, o lo que son paralelas estas dos rectas. Entonces son los ángulos correspondientes los que me ayudan a hacer, a los que vamos a aplicar aquí. Por ángulo correspondiente tenemos que este ángulo de aquí es de 36 grados. Entonces vamos a calcular alfa. Como vemos aquí, entre alfa y 36 tenemos un ángulo llano. Entonces el ángulo alfa sería igual a 180 grados menos 36 grados. Por lo tanto el ángulo alfa es de 144 grados. Ahora vamos a calcular, vamos a trabajar en el triángulo ACD, para lo cual igual conocemos los dos lados, el valor de los dos lados y el valor del ángulo. Aplicamos igual ley de cosenos. Entonces AC al cuadrado es igual a 5 cuadrado más 12 al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados por el coseno de el ángulo que lo forman, que en este caso es 144 grados. Con lo cual AC al cuadrado es este valor. Si sacamos la raíz, tenemos que el valor de AC es 16.31 centímetros. Con lo cual tenemos ya calculadas las dos diagonales de este paralelogramo. Con esto espero haberles ayudado. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentar. Muchas gracias y que estén muy bien.